Gracias. Bueno, vamos a tener ahora un speed dating con la autoedición, y digo speed dating porque tenemos 25 minutos y la intención es que hablen aquí los ponentes y después que también daros paso al público, ¿no?, para que podáis preguntar. Bueno, para ponernos un poco en contexto, yo diría que de estos 4 ponentes que tenemos aquí, lo que les une es que han cambiado lo que estaban haciendo anteriormente y ahora se dedican a algo nuevo y con éxito, son emprendedores. Y yo creo que su punto de vista va a ser interesante para nosotros, porque no podemos negar que la eclosión esta digital que hemos vivido nos ha pillado a todos muy descolocados y ahora estamos intentando ubicarnos, cada uno en su ámbito. Y esto es una realidad, ¿no? Yo creo que Internet ha cambiado el sector editorial y en la autoedición yo creo que ha producido una revolución. Para hablar de esta revolución tenemos aquí a mi mano izquierda a Roger, los tenía Roger Domingo. Bueno, es director editorial de varios sellos dentro del Grupo Planeta. Anteriormente ha desarrollado puestos de editor en papel, de e-learning, contenidos digitales, diseño y arquitectura de tiendas online, lo que yo creo que le coloca en una posición de conocimiento integral del sector editorial. A su izquierda está Sergio Mejías, que es ingeniero técnico de sistemas y en la actualidad es director y cofundador de la plataforma de autoedición Bubok, plataforma líder en España en el mundo de la autoedición. Natalia Gómez de Pozuelo viene del mundo de la empresa multinacional en el sector de la comunicación y en 2008 lo deja todo para seguir su sueño, que es la escritura. Desde entonces participa como ponente en numerosos congresos, en programas de radio, televisión, ha publicado 10 libros hasta ahora y numerosos artículos de opinión también. Y Eva García Sainz de Urturi es una escritora híbrida. Viene de trabajar en varios puestos de alta dirección en el sector óptico, pero en 2012 irrumpe en el mundo literario tras autopublicar La saga de los longevos en Amazon, una novela que se convierte en un fenómeno viral en las redes sociales. Posteriormente publica indistintamente con editoriales tradicionales y KDP. Bueno, yo para empezar te quería preguntar a ti, Roger, ¿tú crees que la autoedición se ha convertido en un serio adversario? En un serio adversario, no, en absoluto. Creo que es un complemento. Sí, sí, yo estoy personalmente encantado con la autoedición y desde un punto de vista personal, porque me queda mucho trabajo, evidentemente, y porque creo que es el futuro de muchos autores, no ya ahora mismo o dentro de unos años o porque estemos en una burbuja, sino para siempre. Es decir, yo creo que estamos en un cambio de paradigma y hay que cambiar el paradigma. Es decir, de un tiempo a esta parte, cuando una persona escribía un libro, pues lo que hacía era buscar una editorial que se lo publicara. Ahora yo creo que ha llegado un punto en que tiene que ser al revés. Cuando una persona escribe un libro, lo primero que tiene que pensar no es en una editorial que se lo publique, sino en autopublicárselo. Porque hay digamos, todas las herramientas, mecanismos para autopublicarse con éxito. Lo cual yo siempre animo a la mayoría de autores que me llegan, decir, primero piensa en autopublicarte. Porque veis la autoedición como un caladero. Bueno, porque veo es un caladero, pero sobre todo creo que simplemente es frustrante para los autores, sobre todo para los autores noveles, querer publicarse. Yo les digo, tenéis que cambiar el chip. Es decir, básicamente, debido a la crisis, comentaba ayer a Javier, ¿no?, que había caído el mercado un 40%, desde las editoriales ya no pueden absorber el número de títulos o no pueden publicar el número de títulos que se publicaba antes, con lo cual van a ser mucho más exigentes. Simplemente no hay espacio en las editoriales. Hay un ejemplo tangible, ¿no?, que cualquier persona lo puede ver, y yo muchas veces se lo digo a los autores. Es decir, vete a una librería, y las librerías ahora sabemos que sobre todo las grandes cadenas publican sobre todo novedades, apenas tienen fondo, y sobre todo tienen novedades con una rotación muy alta. Es decir, los libros están en las tiendas de los grandes almacenes una semana, dos, tres, esto es como el cine, ¿no? Te lo juegas todo el primer fin de semana. Y yo le digo, vete a una librería, vete a un FNAC, vete a un Vips, vete a cualquier tienda de Sgel, de los que están en los AVEs, en los aeropuertos, y piensa si tu libro podría estar allí. ¿Tendría cabida tu libro allí? Claro, y ahí te das cuenta que hay 50 referencias. 50 referencias, de las cuales 15 son celebrities varias, 10
o 10, 15, son pues autores de literatura consagrados, y luego el resto pues son los libros de cocina de Carlos Arguiñano, guías de viaje, etcétera, etcétera. Es decir, tu libro, que eres un autor novel no conocido, con un tema nicho seguramente, o una primera novela, ¿tendría espacio ahí? Y la pregunta es obvia, no tendría espacio. Por tanto, no necesitas que una editorial te publique, porque en caso de que una editorial te publicara, lo más seguro es que al final del trayecto, o sea, las 3 semanas de publicar el libro, ni tú ni el editor estéis contentos, porque le vas a pedir al editor cuántos libros se han vendido, y te dirá que se han vendido 150, o 200, o 500, da igual, pero que en ningún caso será digamos, una decisión que tenga sentido. Entonces, las editoriales cada vez más están para aquellos autores que tengan mucho potencial y puedan hacerse todavía más grandes, o para aquellos autores ya conocidos que, gracias, digamos, a las herramientas que tiene la editorial, a los departamentos de marketing y de comunicación de la editorial, pueden convertir lo que podría ser un pequeño oleaje en un gran tsunami. Pero digamos, la capacidad de la editorial ahora básicamente es de potenciar esa capacidad de ventas. ¿Tú qué piensas, Sergio? O sea, ¿tú crees que hay sitio para todos? ¿Tú te consideras un editor del siglo XXI? Lo que está diciendo. Bueno, cada vez hay menos Roger. sitio en general. Hay poco sitio y es muy complicado. Lo que sí que ahora hay una oportunidad para todos. Eso sí que es lo que ha cambiado, ¿no? Y creo que eso sí que es del siglo XXI. O sea, el gran cambio es que todos tienen la oportunidad, por unas vías, por otras. Pero bueno, el sitio es más complicado, pero es complicado en general en el sector, ¿no? No es algo que dependa de la autoedición o... Ya. Y tú, Natalia, por ejemplo, eres una autora que empezaste tradicional y luego migraste a la autopublicación. ¿Qué ventajas y desventajas tú has visto en cada uno de los sitios donde has publicado? Bueno, para mí no es una migración, es una cohabitación. Es decir, sigo publicando en edición tradicional y sigo autopublicando. Realmente mi voluntad, y yo creo que la de muchos escritores se va, y si hay alguno más por aquí, es vivir del oficio. Es decir, tiene mucho misterio. Un fontanero vive de su oficio, un médico también, un abogado también, y los escritores muy pocos viven de su oficio. ¿Cuántos escritores habrá en España actualmente? 10. 100.000, ponemos una cifra, 100.000. ¿Cuántos viven de su oficio? Aquí hablo con 2 editores. ¿1000, 2000 viven de su oficio? Y eso ya es mucho. Bueno, no, para nada. Pero bueno. Yo creo que no llega, y estamos hablando de un 1%. ¿Imagináis si solo el 1% de los fontaneros pudieran vivir de ello? Entonces yo creo que a mí me ha llevado, yo creo, mi sombrero de marketing a lanzarme, porque yo me di cuenta que con la editorial tradicional vendí, yo creo que fueron pues, 7.000 libros de un título, es decir, una venta razonablemente buena, diría yo, y aún así los ingresos que uno percibe por un trabajo que son meses y meses y meses de estar dedicándole amor, cariño, aprecio a ese texto, al lector que va a estar detrás, se convierten en 5.000 euros. Sí. ¿Quién puede vivir un año con 5.000 euros? Entonces, es un poco, yo creo que en mi deseo de aplicar mi gorra de marketing al sector editorial, pues es lo que estoy intentando hacer. De hecho, hemos hecho una experiencia, Sergio y yo, interesante, todavía no tenemos resultado, es que es un híbrido, es con el Código del Garbanzo, que es uno de mis últimos libros, el mantener yo, digamos, la edición independiente, pero que llegue también a librerías, porque el problema que nos encontramos con la autoedición es que en digital vendemos muy bien, los escritores que utilizamos la autoedición, pero en papel no llegamos. Entonces, y yo creo que todos en el sector estamos probando nuevas formas de que cada uno ocupe su lugar, ¿no? En el espacio que hay de la creación de contenidos. Eva, si tú nos puedes contar tu experiencia como escritora híbrida, sobre todo haber tenido una gran proyección en Amazon y luego de repente Planeta te compra, ¿no? Sí, bueno, me compra, eso queda un poco esclavista. Qué Ya. horror. Compra los derechos de algo que escribí, así. Venga. Y me siento mejor. No, ahora en serio. La experiencia fue que bueno, en eso del 2009 se me ocurre la loca idea de escribir novela en el momento más ocupado de mi vida, porque tenía mi plaza en la Universidad de Alicante, tenía un hijo de 1 año, otro hijo de 2.
Y bueno, se me ocurre por las noches empezar a escribir una novela que requiere muchísima documentación histórica, arqueológica y tal, que era la saga de los longevos. 3 años después de todo aquel mare magnum de trabajo, pues me encuentro con que la novela está acabada. Yo ya me había formado como escritora, me había hecho mis cursos y tal, es decir, todo que intenté hacerlo, tardé 3 años porque intenté hacerlo de manera profesional, ya que me ponía a ello, pues quería, ¿no? Y bueno, pues seguí primero el camino tradicional, que dije, bueno, buscar agentes y llamar a las puertas de las editoriales. El feedback fue muy bueno para mi sorpresa, porque esperaba que no hubiese respuesta, pero me pedían siempre unos plazos de 6 o 9 meses para valorarlo, ¿no? Y yo que estaba ahí toda, ¿sabéis?, ¿no? Con ese ritmo de trabajo tan brutal, pues digo, bueno, ¿y qué hago mientras? No, ay, Dios, o sea, me sobran horas por la noche de insomnio, ¿no? ¿Qué hago? Y coincidió en aquellos momentos que Amazon acababa de desembarcar en España, era a primeros del 2012, y empecé a ver que había gente que se había autoeditado, gente novel y gente, por ejemplo, Blanca Miosi, que ya había estado en ediciones B y tal, pero estaban probando, ¿no? Y digo, bueno, pues mientras espero, yo no lo vi como algo excluyente, es decir, no creo que se enfaden las editoriales porque yo autopublique, sino si encuentro lectores, pues va a ir para ellos, ¿no? Lo que no esperaba fue la viralidad, es decir, un 18 de febrero subir la novela a Amazon. Sí que es cierto que todo el proceso lo hice profesional, algo que yo creo que por eso destacó, ¿no? Yo me busqué portadistas que trabajasen con Planeta o con editoriales y tal, llamé a las puertas, muchos me ignoraron, pero bueno, tuve la suerte que Más Gráfica me dio un presupuesto un poco alto, hay que reconocer que también se llevó tajada. Pero bueno, lo que salió fue una portada pues muy profesional y que la gente a ojo no distinguía si era autoeditado o no. También pues pagué un corrector ortotipográfico, pagué en Estados Unidos a través de FIBA el formateo y tal, es decir, le di muchas vueltas, hice 8 correcciones a lo largo de 3 años, es decir, subcontraté a gente como podía hacerlo una editorial, ¿no? Y bueno, pues resultó, es decir, el producto, que mal queda esto del libro, algo creativo, un producto, pero la envoltura era profesional. Yo creo que eso fue lo que ayudó a que destacase de todo aquel mare magnum de portadas de Photoshop, sabéis que me trabajé mucho la sinopsis, que es el equivalente al texto de contra y demás, ¿no? O sea, todo, pues que hubiese mucho copywriting y demás para captar la atención, ¿no? Y bueno, lo que os digo, en pocas horas llegó a número 1, empezó a ser muy viral, la gente se enganchó mucho en redes sociales y empezó a haber pues, un mare magnum de comentarios de 5 estrellas. De hecho, a día de hoy tiene el récord, la saga de los longevos en España, de la novela mejor valorada. Tiene 404 valoraciones de 5 estrellas, ¿no? Y también las blogueras, los literarios se volcaron. Y entonces la vida me cambió, o sea, literalmente yo estaba en mi biblioteca universitaria y me encontraba con que venía a la tele a grabar o venía a la radio y tal, o sea, fue un cambio tan brutal que fue un tsunami, ¿no? Y en 2 o 3 semanas pues ya estaba firmando con la Esfera de los Libros, que es la editorial de Unidad Editorial del mundo, y sacamos para mayo, el 22 de mayo sacamos Los longevos en papel, también funcionó muy bien, o sea, hubo una sinergia, ¿no?, entre todo el boom que estaba viendo. A ellos les vino muy bien y a mí también, o sea, yo creo que... ¿Y qué mundo, perdona, qué mundo te gusta más? ¿El de la autoedición o el de...? Es que me molan los dos, te quiero decir. Tengo mi parte de loba solitaria, como dicen, de marketingiana y growth hacker, que prueba 1000 cosas y tal, y voy a mi bola y hago ensayo y error, pruebo 1000 historias, de 1000 historias funciona una, pues la repito, la mejoro. Pero luego, claro, trabajar con editores profesionales, con portadistas, y cómo mola, ¿no? Quiero decir. Oye, a mí me ha llamado la atención, Roger, que en este congreso se han presentado muchísimas startups que sirven para ayudar a editores y a autoedición y demás, ¿no? Y yo he venido observando que vosotros, los editores tradicionales, copiáis estos modelos, los creáis vosotros y los lleváis vosotros, ¿no?, generalmente. En vez de contratar a esta gente que ya tiene un talento, tiene un recorrido, tienen en plataformas de lectura, por ejemplo, ya tienen, ¿no?, unos usuarios. ¿Por qué no se utiliza
Bueno, a ver, creo que a veces sí, a veces no, y por un mix de motivos seguramente, ¿no? A veces porque la editorial prefiere... Generalmente cuando compras, y eso ocurre en el mundo de las tecnológicas, cuando una empresa grande compra una empresa tecnológica, lo que está comprando en realidad es el know-how. Y el know-how se va en el momento en que los 3 ingenieros buenos se van, con lo cual te quedas con una marca, pero luego no hay nada. Se le ha pasado digamos, a multitud de empresas como Microsoft, Amazon, Apple, que han comprado una startup muy exitosa, se han ido los buenos, entre comillas, y luego ya no han podido hacer nada, ¿no? Porque aunque hagas un contrato de blindaje que obligue a permanecer en la empresa 2, 3 años, etcétera, esa gente pues tiene dinero en el bolsillo y son emprendedores y lo quiere invertir en otra cosa o en un nuevo proyecto, ¿no? Con lo cual, a veces no es recomendable comprar una empresa, incluso con los trabajadores, porque estos se te pueden ir y luego te quedas sin nada, ¿no? Y hay otras veces que no, que sí que merece la pena, en todo caso, fichar a la gente, montarlo dentro o simplemente asociarse. La empresa que hemos creado ahora, que presenté ayer con Hipermedia, es una joint venture con un emprendedor. Bueno, que es una empresa que es Fraile Blanco y vamos al 50%. Nosotros ponemos los contenidos, ellos ponen la tecnología y todos nos repartimos el trabajo, pero todos los beneficios van a partes iguales como una joint venture. Con lo cual, yo creo que en general tienes razón, pero digamos, es cierto lo que dices, pero los motivos cabe buscarlos un poco también en la propia idiosincrasia del mercado. Bueno, yo tengo 1000 preguntas, pero como solo quedan 8 minutos, no sé si tenéis alguna pregunta o si no seguimos conversando. ¿Hay alguna pregunta? No se ve nada desde aquí. Bueno, pues el tema de los metadatos que venían hablando en la mesa anterior. Creo que vivimos en una época en la que tenemos información sobre todo, ¿no? O sea, puedes saber quién está leyendo, quién no. Esto que os hace más sabios, pero ¿lo estáis utilizando tú como editor de plataforma? Sí, claro. Y luego vosotras? ¿Lo utilizáis realmente como táctica de mercado, digo, para aplicarlo? Bueno, pues nosotros lo llevamos dentro del principio. Bueno, cuando decía él lo de comprar o asociarse con alguien, ¿no? Digo, al hilo de esto, ¿no? Es imposible. Es decir, yo he ido a editoriales grandes donde ellos hacen sus propios maquetadores de pub. En vez de comprar una herramienta que existe, ¿no? Se tiran 5 informáticos un año, una herramienta que les cuesta 80.000 euros. Bueno, por eso no compran y por eso no hacen ciertas cosas. Al hilo de esto, nosotros, los socios que formamos este proyecto, yo en concreto, veníamos del mundo de la consultoría informática. Nosotros, especialmente en el mundo de Data Warehouse. Es decir, esto que está ahora tan de moda del Big Data y de la información, bueno, pues eso se va haciendo 20 años. Las compañías aéreas trabajan, es una herramienta que usan desde hace 20 años. Y eso lo hemos aplicado aquí. Nosotros registramos todo, guardamos todo. Y esa información la usamos continuamente. ¿La usáis con fines de marketing? Claro. Es vital, eso es lo que tú puedes saber de lo que hay, ¿no? Si esa gente se está viniendo, te da mucha información, cógela, úsala bien, pero úsala, claro. Oye, ¿vosotras dónde ganáis más? ¿De autoeditadas o en otra? Yo estaba sacando las cifras para venir aquí y contároslas. Por favor. Y en papel yo creo que, a ver, proporcionalmente yo creo que el rendimiento es mayor en la autopublicación, entre otras cosas, porque el libro digital no tiene coste físico, con lo cual el margen, digamos, que puede quedar para el autor yo creo que es mayor y sobre todo en las plataformas de autoedición. En mi caso, pues a lo mejor con los libros físicos han sido en torno a unos 20.000 euros, con los libros digitales en torno a 10.000, para que os hagáis una idea, pero llevo 4 años solo, o sea que más o menos por el estilo. Pero lo que decías de los metadatos es interesantísimo porque yo creo que es una de las grandes ventajas de la autoedición, es el acceso a los datos por parte de los que hacemos el marketing, que en realidad en las grandes editoriales sí que hay, para determinados escritores hay presupuestos para hacer marketing, pero no para todos. Entonces, es interesantísimo porque un libro da la mano a otro libro. Toda la parte final de los libros, toda la parte de los metadatos, toda la parte de voy a hacer una promoción y tengo resultados directos.
esa es la riqueza que tiene la parte de digital y autoedición. Yo en los libros en papel, una vez al año me llega un informe de la editorial diciendo has vendido 3.000, 4.000, 5.000, los que sean. Y la liquidación. Entonces, y son datos de hace año y pico en un mundo que se mueve cada día, cada semana, datos de un año y pico, no te permiten hacer un marketing en serio. El otro día, en cambio, Amazon me dice, ¿quiere que pongamos un libro suyo en promoción? Dije, sí, claro, cómo no, no le vas a decir a Amazon que no quieres promociones. En un día se vendieron 300 ejemplares y lo ves así, directamente. Entonces te da muchas más herramientas a nivel de marketing, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo. Todo lo que conlleva lo digital, hay métricas para todo, tenemos acceso para todo. Sobre todo hay, en Estados Unidos, que nos llevan varios años de diferencia, hay aplicaciones brutales que no solo te dicen lo que tú vendes, cómo lo vendes, a quién lo vendes, sino qué vende alguien que está vendiendo mucho en tu género y demás, con lo cual te puedes adelantar, monitorizar y hacer eso que se llaman benchmarking, que en Carrefour le llamábamos copia al mejor, ¿no? A Walmart, en el caso de Carrefour. Pero claro, la métrica, yo que soy muy marketingiana, es fundamental, ¿no? El método Lean, es decir, prueba, mide, mejora, prueba, o sea, es un bucle, ¿no? ¿Y dónde te va mejor, en la autoedición o en lo tradicional? A día de hoy 50-50, puedo decir. 50-50. Sí. Oye, Roger, una cosa, si por ejemplo, claro, antes un editor, además de muchas otras cosas que se le presuponen como ya un gusto y tener una línea editorial, vosotros proporcionabais la distribución. O sea, un autor con vosotros podía llegar a todo el mundo. Ahora esto se puede conseguir con los nuevos canales, ¿no?, de Internet. ¿Qué ofrecéis? ¿Cómo es el nuevo? ¿Qué tienes que hacer como nuevo editor del siglo XXI? Para captar a los actores que tienen un 50-50, o sea, ya ves que no te necesitan como antes. Tienes que hacer cosas de valor añadido. Es decir, de un tiempo a esta parte, el editor simplemente convertía el texto que le llegaba del autor en un libro, en papel, desde hace 5 o 6 años también en digital, hacía la promo y nada más, ¿no? Depende del autor, pero al autor lo que le tienes que facilitar, no solo para que el autor siga contigo, sino también para convertir esto en un bestseller. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, cuando apostamos por un libro, ya hemos dejado de hacer solo el libro. Hacemos el libro en papel, el mismo día sale el libro en digital, pero paralelamente a la redacción del libro preparamos una conferencia, vendemos al autor en conferencias y que es donde se venden los libros, sobre todo los autores que hacen muchas conferencias. Al mismo tiempo, desde ahora, por ejemplo, hacemos el curso online, con lo cual el mismo contenido, la misma idea, se vende en formato libro, se vende en formato conferencia, que para el autor suele ser, digamos, el beneficio suele ser mucho mayor, se vende en formato curso online y paralelamente trabajas con una serie de medios con los que hay una confianza para convertir este autor en un personaje mediático para que venda más. Y luego, aunque los autores pueden también, digamos, acceder a los programas de televisión, a los medios de comunicación por su propio pie, también es cierto que desde las editoriales y los departamentos de marketing tenemos más capacidad de convertir a un autor y que el día que salga el libro, pues salga en El Hormiguero. De modo que el primer día ya se lo venden tanto. En el caso, por ejemplo, habremos publicado un libro, uno de los que vendimos más el año pasado, que comentábamos antes con Eva, el de Ancho Pérez. Sí. Claro, Ancho Pérez, que no lo conocía nadie, pero apostamos mucho por él. Se han vendido 50.000 ejemplares en un año, pues básicamente porque el mismo día que salió en El Hormiguero. Luego ha estado un año haciendo una conferencia cada día, apoyado por nosotros. Nosotros le montamos las conferencias. Apostáis en promoción. Claro, luego, cada día se venden libros, cada día vende 300, pero cada día la conferencia. Hace el curso online, se le monta en cada ciudad toda la gira, con lo cual hace un año no lo conocía nadie, ahora lo conoce mucha gente y acabas vendiendo muchos más ejemplares. Él se podría haber autopublicado, por supuesto, pero si se hubiera autopublicado, todo, digamos, esa trayectoria hubiera sido mucho más complicado. ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Solo una cosa muy cortita. Yo creo que las editoriales... ¿O no la añado? Sí. Las editoriales tienen una labor fundamental y es proteger también la calidad literaria. Yo creo que hay un tema y es
la popularidad va a terminar con la calidad. Entonces, ellos que, digamos, ganan dinero también por otra parte, que es con los bestsellers y demás, creo que es muy importante su labor de determinados sellos que lo que priman es la calidad literaria. Bueno, pero yo creo que en el tema de las plataformas ya se cuida la calidad. Yo creo que eso antiguamente es verdad que se subía cualquier texto y se sigue subiendo, pero no van a llegar a nada y eso No, me todo el refiero a la mundo se calidad, sabe, no ¿no? solo la calidad editorial, sino la calidad literaria. Es decir, hay Te he entendido, sí. escritores que no van a ser nunca populares. Claro. Y yo creo que también la labor de las editoriales es proteger un poquito ese entorno. Quedan 0 minutos. ¿No hay preguntas? Una. Por si no, como la verdad Allí hay es que... Ahí en el fondo. Ah, venga, solo una. Que sea cortita. Hola. Mira, mi pregunta es la siguiente. Algo que es interesante, por ejemplo, que está pasando con, digamos, lo que pasó con Kickstarter en tema de colaboración en el gremio de las startups, era que Kickstarter sirvió como un primer nivel de validación a un público, era una campaña de marketing brutal, gratis, hacia posibles early adopters de esta idea, ¿verdad? Y algo que me llama la atención con esta charla es que da la sensación como que están dos actores que se pueden complementar, van en direcciones opuestas, es decir, es muy curioso porque no se ha dado iniciativas que ustedes los escritores funcionaran dentro de plataformas de colaboración donde empiezan a validar y luego las editoriales se sumaran también dentro de una plataforma horizontal que generara esta misma colaboración. Lo mismo que está haciendo Kickstarter y luego las digamos, plataformas que replicaron el modelo de Kickstarter y se sumaron las venture capitalists. A la larga un poco acompañan el ciclo de maduración, en este caso de empresas, de startups, pero en el caso de editorial sería lo mismo, de libros, porque hay un proceso de maduración y ustedes lo han mencionado. Me llama la atención es porque quieren, o sea, porque no se está sumando o porque no hay esta lógica que es heredada del digital, de que es colaboración entre todas las partes. Y eso hace que generen más innovaciones. Es algo que no entiendo mucho por qué pasa. Contestar brevemente porque tenemos que cumplir Nosotros hemos trabajado con muchas plataformas de crowdfunding, si es a lo que te refieres. Es decir, a muchos libros que hemos publicado en papel han nacido porque ha habido un proceso de crowdfunding que lo ha permitido y lo hemos hecho entre el autor, el departamento de marketing, y haciendo una serie de beneficios, ¿no? Pues la edición firmada o la edición especial, etcétera, etcétera. Y no creo que vayan tan separados. Lo que pasa que simplemente un autor se autopublica, pues se hace su marketing, como ha hecho Eva muy bien, etcétera, etcétera. Cuando va de la mano de la editorial, al final es también una joint venture. Y publicar un libro no deja de ser una startup. Y ambas partes, digamos, se funden con un mismo objetivo y cada uno pone de su parte. Bueno, pues yo lo siento muchísimo, tenemos que acabar. Muchas gracias.